¿Crees que Dios te ignora cuando no responde de inmediato? Piénsalo otra vez. El silencio de Dios no es abandono, es un proceso poderoso que está alineando tu vida para algo más grande. Si alguna vez te sentiste perdido, esperando una señal, este video te revelará cómo ese silencio es la clave para desbloquear milagros. Con autoconocimiento y disciplina, descubrirás cómo transformar la espera en acción, elevar tu autoestima y vivir tu propósito de vida. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás cambiará tu forma de ver los retos. Vamos a sumergirnos. Imagina a una persona parada frente a un río, con un sueño al otro lado. La fe sola no construye el puente, pero la acción inspirada sí. No se trata de correr sin rumbo o llenarse de ansiedad, sino de dar pasos firmes, confiando en que el camino se está abriendo. Por ejemplo, si quieres mejorar tu autoconocimiento, empieza escribiendo un diario cada noche, anotando 3 cosas que aprendiste de ti ese día. Esto no es solo moverse, es avanzar con propósito de vida, como si la meta ya estuviera a tu alcance. La acción inspirada surge de un lugar profundo, donde la inteligencia emocional guía tus decisiones. Piensa en alguien que quiere cambiar de carrera. No se lanza ciegamente, sino que investiga, hace un curso en línea, como los de Coursera sobre liderazgo, y da pequeños pasos diarios. Es un movimiento tranquilo pero poderoso, que refleja una mentalidad de crecimiento. Cada paso es una declaración de fe práctica, como plantar una semilla sabiendo que crecerá. La clave está en alinear tus acciones con lo que sientes que es tu verdad. Pero cuidado, no confundas acción con agite. La disciplina en la acción inspirada es como un artista que pinta con calma, sabiendo que cada pincelada cuenta. Si quieres desarrollar hábitos poderosos, prueba la técnica de los 21 días. Elige una acción pequeña, como meditar 5 minutos al día, y hazla sin falta. Esto construye autoestima y te prepara para el próximo nivel. Y hablando de niveles, ¿qué pasa cuando sientes que nada responde? Ahí es donde entra el silencio, que no es vacío, sino un proceso. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like, y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Cuando pides algo con todo tu corazón y solo escuchas silencio, no te desesperes. Ese silencio es sagrado. No es que Dios no te oiga, es que está alineando los detalles detrás de escena, como un director de orquesta antes del gran concierto. La reprogramación mental te ayuda aquí. Cambia la idea de que el silencio es abandono por la certeza de que es preparación. Por ejemplo, si esperas un ascenso, usa ese tiempo para mejorar tus habilidades, como tomar un curso de enfoque y productividad en Udemy. Así, el silencio se convierte en un espacio para crecer. Piensa en el silencio como un lienzo en blanco donde se pinta tu propósito de vida. Una amiga mía, Ana, pidió una señal para cambiar de ciudad, pero no escuchó nada por meses. En lugar de rendirse, fortaleció su inteligencia emocional practicando la meditación guiada con apps como Calm. Ese tiempo de espera la hizo más fuerte, más clara sobre lo que quería. El silencio no es vacío, es un taller donde se forja tu mentalidad de crecimiento. Es el momento de confiar, incluso cuando no ves nada. La disciplina en este proceso es clave. No te quedes esperando pasivamente. Haz algo pequeño cada día, como leer un capítulo de El poder de la hora, de Eckhart Tolle, para nutrir tu autoconocimiento. Este hábito te da claridad y te prepara para lo que viene. El silencio de Dios no es un no, es un prepárate. Y mientras te preparas, algo poderoso empieza a suceder. La gratitud comienza a transformar tu perspectiva. La gratitud no es solo decir gracias, es una fuerza que cambia tu realidad. Agradecer antes de ver el resultado es como encender una luz en la oscuridad, disolviendo dudas con inteligencia emocional. Imagina a alguien enfrentando un problema financiero. En lugar de quejarse, cada mañana escribe 3 cosas por las que está agradecido, como su salud o su familia. Este acto de autoconocimiento refuerza su autoestima
y lo prepara para recibir soluciones inesperadas. La gratitud activa es un imán para las bendiciones. Piensa en la gratitud como una estrategia de reprogramación mental. No esperes a que todo esté perfecto para practicarla. Por ejemplo, si buscas un nuevo empleo, agradece cada entrevista, incluso las que no funcionan, porque cada una te acerca más a tu propósito de vida. Lleva un diario de gratitud y anota 5 cosas diarias. Puede ser tan simple como un café caliente o una sonrisa amable. Este hábito poderoso te entrena para ver oportunidades donde otros ven problemas, cultivando una mentalidad de crecimiento. La gratitud también es un acto de fe que te conecta con lo divino. Cuando agradeces en medio de la tormenta, declaras que confías en el proceso. Es como un agricultor que siembra en sequía, confiando en la lluvia. Fortalece tu enfoque y productividad, dedicando 10 minutos al día a reflexionar sobre lo que ya tienes. Pero, ¿y si la fuerza de la gratitud crece aún más cuando la compartes? Ahí es donde entra la comunidad, que multiplica lo que llevas dentro. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y, si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. La fe no es un viaje en solitario. Se multiplica cuando se comparte con otros. Dios usa a las personas para tejer milagros, como hilos en un tapiz. Imagina a alguien luchando con la autoestima. Al unirse a un grupo de apoyo, como un círculo de meditación o una comunidad en línea, descubre que no está solo. Este autoconocimiento compartido fortalece su mentalidad de crecimiento. Por ejemplo, participar en un taller local de desarrollo personal puede abrir puertas que ni imaginabas. La comunidad es el eco de tu fe. Permitirse recibir ayuda es un acto de inteligencia emocional y humildad. Piensa en Juan, que perdió su empleo y se sentía derrotado. Al compartir su historia en un grupo de emprendedores, encontró un mentor que lo guió a iniciar su propio negocio. La disciplina de conectar con otros, como asistir a eventos de networking o un grupo de estudio bíblico, construye hábitos poderosos. No se trata solo de dar, sino de recibir con gratitud. La comunidad es un espacio donde tu propósito de vida se encuentra con el de otros. La fuerza de la unión transforma. Cuando compartes tus sueños y miedos, algo mágico pasa. Tu enfoque y productividad crecen porque no llevas el peso solo. Intenta esto. Busca un grupo en redes sociales sobre transformación personal y comparte una meta pequeña. Verás cómo el apoyo te impulsa. Pero, ¿y si el verdadero milagro no es solo lo que recibes, sino lo que te conviertes al caminar con otros? Esa es la chispa que enciende la siguiente etapa. El verdadero milagro no es siempre el cambio externo, sino la transformación personal que ocurre dentro de ti. Imagina a alguien que enfrenta una crisis y, en el proceso, descubre una fuerza que no sabía que tenía. Esa nueva versión de sí mismo, forjada en el fuego del desafío, es el milagro. La inteligencia emocional que desarrollas al superar obstáculos, como aprender a manejar el estrés con respiraciones profundas, eleva tu autoestima. Es como un escultor que al tallar la piedra, encuentra una obra maestra. Piensa en María, que tras un divorcio doloroso, decidió invertir en su autoconocimiento. Empezó a leer Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, y a practicar la escritura reflexiva. Esa disciplina la llevó a descubrir su propósito de vida, ayudar a otros a sanar. La mentalidad de crecimiento que cultivó no solo resolvió su problema, sino que la convirtió en alguien más grande que él. El milagro no fue solo superar la adversidad, sino la persona resiliente que emergió. Cada paso que das hacia la reprogramación mental te redefine. Intenta esto. Dedica 10 minutos al día a visualizar la versión más fuerte de ti, anotando cómo actúa y piensa esa persona. Este hábito poderoso te alinea con tu mejor yo. El milagro no es un evento, es una metamorfosis que te prepara para algo más grande. Pero, ¿cómo vives plenamente esa nueva identidad que el milagro ha forjado? Ahí comienza el siguiente capítulo. Si te está gustando el contenido,
Tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Tú no solo recibiste un milagro, tú eres el milagro. La persona que emergió de las pruebas lleva una nueva identidad forjada en autoconocimiento. Imagina a alguien que, tras superar una enfermedad, no solo recupera la salud, sino que descubre un propósito de vida, vivir con gratitud y compartir su historia. Esa transformación personal es la prueba viva de que lo imposible se doblegó. Practica afirmaciones diarias, como «Soy más fuerte de lo que creo», para anclar esta autoestima renovada. Esta nueva identidad no se queda quieta. Respira disciplina y acción. Piensa en Carlos, que tras un fracaso empresarial, usó su inteligencia emocional para aprender de los errores. Se inscribió en un curso de emprendimiento en Platzi y creó hábitos poderosos, como planificar su semana cada domingo. Su mentalidad de crecimiento lo convirtió en un líder que inspira a otros. Tú también puedes hacerlo. Elige una meta pequeña y comprométete con ella, como leer un capítulo de Piense y hágase rico cada noche. Ser un milagro vivo significa llevar esa fuerza a cada rincón de tu vida. Con enfoque y productividad, decides actuar como la mejor versión de ti. Intenta la técnica Pomodoro para mantenerte enfocado. 25 minutos de trabajo, 5 de descanso. Esa reprogramación mental te hace brillar en la adversidad. Pero, ¿qué haces con este nuevo tú? ¿Cómo vives para que el milagro no sea solo un momento, sino un estilo de vida? Eso es lo que viene ahora. El milagro no es el final, es el punto de partida para una vida vibrante. Con autoconocimiento, entiendes que cada día es una oportunidad para vivir tu propósito de vida con intención. Imagina a alguien que, tras superar un reto, decide correr un maratón. Esa meta refleja su mentalidad de crecimiento. Practica hábitos poderosos como planificar tu semana con una lista de 3 prioridades diarias que te acerquen a tus sueños. Esto fortalece tu enfoque y productividad y te mantiene en movimiento. Vivir como milagro significa actuar con inteligencia emocional, eligiendo la acción sobre la espera. Por ejemplo, el autor, tras un momento de claridad, comenzó a meditar 10 minutos diarios con la app Headspace, lo que transformó su autoestima. Usa la disciplina para comprometerte con pequeños pasos, como leer un capítulo de Hábitos Atómicos de James Clear cada noche. Estos actos te anclan en la transformación personal, haciendo que cada día cuente. La vida es un lienzo, y tú eres el artista. No esperes otro milagro. Sé el milagro en acción. La reprogramación mental te ayuda a ver cada desafío como una invitación a crecer. Piensa en una madre que, tras un divorcio, empezó un canal de YouTube para inspirar a otras. Su valentía es su legado. Levántate cada mañana con enfoque y productividad, preguntándote, ¿cómo puedo brillar hoy? El viaje es continuo, práctico y lleno de vida. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Ahora es tu turno de brillar. Todo lo que has aprendido sobre autoconocimiento, inteligencia emocional y transformación personal no es solo para guardarlo, sino para vivirlo. ¿Qué pequeño paso darás hoy para acercarte a tu propósito de vida? Tal vez escribir 3 cosas por las que estás agradecido o unirte a una comunidad que te inspire. Pregúntate, ¿cómo puedo ser el milagro que el mundo necesita? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo hábitos poderosos que cambiarán tu vida. Por tu atención, muchas gracias.